Ahora calcularemos los cuartiles en datos agrupados. Para comenzar tenemos aquí una distribución de frecuencias en donde se muestran los resultados obtenidos en una prueba en donde se midió burnout a 225 personas. Burnout es nivel de estrés en el trabajo, en donde los niveles más bajos para esta prueba presentan a las personas que tienen muy poco nivel de estrés y los niveles más altos a las personas que tienen mayor nivel de estrés. Por ejemplo, aquí un nivel de 46 a 52 puntos, bueno, lo tienen 2 personas. Sí, de 53 a 59 puntos lo tienen 15 personas. De 95 a 101 puntos lo tienen 11 personas y de 102 a 108 lo tienen 5 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta prueba a las 225 personas se tiene que entre esas 225 personas el puntaje menor fue de 46 y el puntaje más alto fue de 108. En general estas 5 personas pues son las que tienen un nivel de burnout más alto y estas son las que tienen un nivel de burnout más bajo. Para encontrar los cuartiles hay que identificar dónde se están acumulando los porcentajes. Los cuartiles son los que dividen en 4 partes iguales a un conjunto de datos, son las medidas de la variable que en donde justamente se divide en el primer 25% acumula los datos que tienen el 25% de esa medida o menos. Por ejemplo, aquí podríamos ver o se ve que la frecuencia porcentual acumulada en el intervalo 1, 2, 3, en el intervalo 4 acumula el 28%, lo que quiere decir que el 28% de las personas a las que se entrevistó tienen un puntaje de 73 o menos. El 57% tiene un puntaje de 80 o menos. ¿Sí? Es decir, este es muy importante detectar que lo que hace es un porcentaje acumulado. Acumula a este total de personas, el 57% o el 28%. Para dividir algo en cuartos es importante entonces que sea el 25%, después el 50% y el 75%. Eso es lo que dividen exactamente los cuartiles, ¿no? Por eso hay 3, 25%, 75% y 25%, 50% y 75%. ¿Cómo se calculó esta frecuencia? Pues es la frecuencia acumulada, es 2, luego es 2 más 15 son 17, 17 más 9 son 26 y así sucesivamente. Y después esta frecuencia acumulada se encontró por porcentaje y entonces el total de datos son 225, por lo tanto a este 2 se dividió entre 225, es un valor que se quedó fijo para no cambiar, por lo tanto se le colocó este signo de pesos y entonces es 1%, 8%, 12%, esto es lo que se va a ir acumulando en las frecuencias. Lo importante entonces en la distribución de frecuencias de datos agrupados es identificar en dónde están los cuartiles, en qué intervalo. Aquí están continuos, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 estuvieron en los intervalos consecutivos, no necesariamente pasa esto. Puede ser que el cuartil 2 esté un intervalo más abajo, o sea, no necesariamente tienen que estar continuos. Lo que sí es que obviamente el cuartil 1 pues siempre va a estar primero, el cuartil 2 en segundo lugar y el cuartil 3 en tercer lugar. Una vez que se tiene identificado la posición del cuartil, entonces hay que aplicar esta fórmula, que es una fórmula realmente muy sencilla, que se interpreta así: el cuartil K es el número del cuartil, K puede tomar los valores de 1, 2 o 3 porque son 3 cuartiles, es igual a el límite real inferior del intervalo que contiene al cuartil más toda esta división, cuyo numerador es K por N entre 4, donde K es el número del cuartil, N es el total de datos, 4 es un constante de los cuartiles, un valor constante en los cuartiles, y esta F sub A-1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que contiene el cuartil,
Esta es la frecuencia simple del cuartil y este es el tamaño del... Perdón, esta es la frecuencia acumulada del intervalo que contiene el cuartil y esta es la frecuencia simple del intervalo que contiene el cuartil. Este es el tamaño del cuartil, del intervalo. Entonces, me voy acá a los datos y aquí, para este ejercicio en particular, se obtiene que el cuartil 1 es igual a 66.5, que es el límite real inferior del intervalo que contiene el cuartil, más 1, que es el cuartil 1, por el tamaño de datos, que son 225 entre 4 menos 26, que es la frecuencia acumulada anterior a la del cuartil. El cuartil, donde se encuentra el cuartil 1 es en el intervalo 4, por lo tanto, la frecuencia acumulada anterior es de 26. Todo esto se divide entre 36, que sería la frecuencia simple del intervalo que contiene el cuartil, que es esta, y se multiplica por el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo, recuerden que es el límite real superior menos el límite real inferior, o contando los números que se encuentran en el intervalo, que acumula el intervalo. En este caso se acumula todos los 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73. Por lo tanto, el tamaño del intervalo es de 7. Se hace esta operación y se obtiene que el primer cuartil es de 71.89 redondeado a 72. Entonces el cuartil 1 vale 72. El cuartil 2 pues se saca de la misma manera, solamente que aquí ya va a ser 2. Acá cambia porque es el límite real inferior del intervalo que contiene el cuartil 2. Aquí esto sería la K, que es 2, ahora es cuartil 2, es 225 entre 4 menos 62, que sería la frecuencia acumulada anterior a la que contiene el cuartil. El cuartil está en este intervalo, por lo tanto la frecuencia acumulada anterior es esta, y la frecuencia simple sería de 67, que es este número. Así se obtiene este dato, que es de 79, y lo mismo pasa con el cuartil 3. En este cuartil 3 el límite real inferior es de 80.5, la frecuencia acumulada anterior es de 129 y la frecuencia simple del intervalo que contiene el cuartil es la de 56. Son estos datos. El tamaño del intervalo pues siempre va a ser igual. Idealmente recuerden que los intervalos tienen que tener el mismo tamaño. Por lo tanto, estos serían los resultados: 72, 79 y 85. Aquí lo más importante es la interpretación de estos resultados. El cuartil 1 es de 72 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que el 25% de la población tiene un puntaje de 72 o menos en la prueba de burnout. Entonces, en particular para esa población, el 25% tuvo un puntaje menor a 72. Luego, el cuartil 2 es de 78 puntos y quiere decir que el 50% de la población tiene un puntaje de no sé cuánto vale, 79. Tiene un puntaje de 79 o menos en la prueba de burnout. Y por último, tenemos que es de 85, el cuartil 3 es 85, por lo tanto el 75% de la población tiene un puntaje de 85 o menos en la prueba de burnout. O es muy importante este de acá también, porque se acostumbra mucho que el cuartil 3 se represente considerando los datos superiores. Es que el 25% de la población tiene un puntaje mayor a 85 en la prueba de burnout. Esto es lo más valioso de comprender de un conjunto de datos y de esas medidas de posición. Esto, si se dan cuenta, si se comprende que en realidad todos son, o que los cuartiles se obtienen por ir acumulando frecuencias porcentuales, me parece que esto ya quedará muy fácil de comprender. Eso sería todo. Así se obtendrían los cuartiles en una distribución de frecuencias con datos agrupados.